Entonces, vamos a ver el tema de la Revolución Cubana. Estamos en Historia Universal Contemporánea. Vamos a ver. Empecemos con un poco de contexto sobre esto. Entonces, Cuba es bueno, para los que no sepan, es una isla que está en el Golfo de México. Sí, de hecho, fue el primer lugar a donde llegó Colón. Entonces, bueno, de hecho llegó a El Salvador, a la isla, que se llamó así porque precisamente fue eh, la primera tierra donde pisaron los españoles. Ya después se siguieron con Cuba y ya después con México. Bueno, lo que es ahora México. Bueno, entonces, debido a esto, Cuba fue colonia española hasta, desde la conquista hasta 1898. Ahí está. ¿Por qué hasta 1898? Debido, bueno, año en que Estados Unidos declaró la guerra a España y se quedó con el control de dicho país o de dicho territorio, porque en ese entonces todavía no era considerado país, era colonia. Entonces, Cuba fue colonia española desde la conquista hasta 1898 y en ese año eh, Estados Unidos le había declarado la guerra a España y Estados Unidos evidentemente quedó victorioso, ganó esa guerra y como este botín de guerra se quedó con el control de Cuba. Bueno, cópienle. Bueno, ¿y por qué Estados Unidos le declaró la guerra a España? Debido a esto, la razón del conflicto, ay, 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 fue el ataque al acorazado Maine. Así se llamaba. Es un barque, es un buque metálico, así es como digamos, una fortaleza flotante. Entonces fue atacado el acorazado Maine y Estados Unidos culpó a España. Así lo señalo con el dedo, nada más así. Fue atacado el acorazado Maine y Estados Unidos rápidamente culpó a España. Y esto es importante decirlo, en recientes años, apenas en 2016, Estados Unidos publicó que en realidad se trató de un autoatentado. Es decir, apenas en 2016, 2018, Estados Unidos aceptó que este ataque al acorazado Maine en 1898 fue en realidad un autoatentado, un autogolpe. Es decir, Estados Unidos mismo, él voló el acorazado Maine, lo explotó. Y ello para tener una excusa para declararle la guerra a España. Fue una excusa, fue para tener un pretexto. Y así quedarse con el control de Cuba. Eso es lo que quería Estados Unidos, quedarse con Cuba. Bueno, copien. Y esto lo pueden buscar en la red, en la web, que sí, efectivamente, Estados Unidos ya aceptó que fue un autoatentado.
lo que le llaman un atentado de falsa bandera. Bueno, copien. Bueno, entonces estamos viendo el tema de la Revolución Cubana. Entonces, como introducción, Cuba fue colonia española hasta 1898, año en que Estados Unidos declaró la guerra a España. Y evidentemente Estados Unidos ganó la guerra y se quedó como botín de guerra, se quedó con el control de dicho territorio, se quedó con el control de Cuba. Cuba pasó de ser colonia española a ser colonia de Estados Unidos. ¿Por qué fue el conflicto? Aquí ya lo digo. La razón del conflicto fue el ataque al acorazado Maine. Es una fortaleza flotante, es un barco metálico que es diseñado para resistir ataques. Entonces fue explotado el acorazado Maine, fue volado en pedazos. Y Estados Unidos inmediatamente culpó a España, lo señaló con el dedo, inmediatamente dijo que fue España y le declaró la guerra. Pero aquí aclaro, en recientes años, apenas en 2018, 2016, Estados Unidos publicó que en realidad se trató de un autoatentado. Es decir, Estados Unidos mismo voló él mismo el acorazado Maine para tener un pretexto, una excusa para declararle la guerra a España. Entonces sí, es algo que muchas veces Estados Unidos ha hecho, hacer ataques que les llaman de falsa bandera. Bueno, entonces en este tema de la Revolución Cubana, vuelvo a decir, tienen como protagonista a Fidel Castro y al famosísimo Che Guevara. Entonces, sé que el Che Guevara es visto como un héroe, ¿no? Como un símbolo de lucha. Pero, como siempre en mis clases, vamos a discutir ciertos aspectos importantes. Como siempre en mis clases, aquí nadie es el bueno y nadie es el malo. Sí, nadie es el héroe y nadie es el villano. Entonces, vamos a discutir ciertos aspectos importantes. Espero que no sean fanáticos del Che Guevara, porque vamos a discutir, como dije, varios datos que hay que tomar en cuenta. Y tampoco espero que no sean fanáticos de Fidel Castro. Bueno, creo a su edad no son fanáticos. Esto es más que nada para jóvenes ya de 30 o de para arriba. Pero sí, por eso es importante ver el tema, porque sí, hay ciertos aspectos. Bueno, ¿ya copiaron? Listo, profe, ya terminé de copiar. Bueno. Entonces, igual para los que acaban de llegar, bueno, estamos viendo el tema de la Revolución Cubana. Entonces, desde aquí nos quedamos. Ahora Cuba ya pasó a ser control de colonia de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entonces, después de que Cuba pasó a, a ser dominada por Estados Unidos, Cuba se volvió, bueno, muchos historiadores lo llaman como un burdel. Es decir, Cuba, se establecieron muchos casinos en Cuba y pasó a ser lo que muchos llaman un burdel, como que eh, fue denigrado Cuba. Casi, en Cuba se traficó en ese entonces demasiada droga, demasiada, pues sí, servicio de, bueno, de ya saben, de muchachas. Así fue realmente, fue denigrado. Casi se volvió un super casino Cuba. Entonces, en este contexto, algunos, bueno, que ya querían, ¿no? Evidentemente, liberarse del control de Estados Unidos, porque evidentemente, estaban oprimidos, estaban denigrados realmente como población. Entonces, en este contexto surgió, una persona, bueno, pero que no, que se aprovechó de este deseo de los cubanos de liberarse del control de Estados Unidos. No fue una persona que lo voy a llamar héroe, no, porque hay varios aspectos que vamos a ver, pero se aprovechó de este contexto. Entonces, el 26 de julio de 1900
56. Espérame, sí fue en el 56. Ah, sí, efectivamente. No, 53. Ya me estaba equivocando. Del 53. Fidel Castro con un centenar de jóvenes lanzó un ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Ah, perdón, al cuartel Moncada, al Hospital Civil. Digo, no sé por qué atacó el Hospital Civil, pero bueno, nada más debían atacar objetivos militares. Y al cuartel de Bayamo. Ay, espérame. En Santiago de Cuba. Ello para derrocar al general Batista, que era el que gobernaba Cuba en ese entonces. Así se llamaba, Batista. Era un general completamente títere de Estados Unidos. Era realmente, nada más hacía lo que Estados Unidos le decía. A ver, copien. Bueno, para los que acaban de entrar, como les digo, aquí no hay buenos ni malos. Esto nada más estoy poniendo el hecho histórico, que Fidel Castro lanzó un ataque, efectivamente. No digo que Fidel Castro es el bueno o que es un héroe. No, vamos a ir viendo ciertos aspectos muy importantes. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Sí, profe, ya terminé. Ah, bueno, entonces sí, Fidel Castro se aprovechó de este deseo de los cubanos de ser liberados. Entonces, por eso fue ganando cada vez más y más adeptos. Más y más gente lo empezó a seguir, porque era como que, digamos, el único que aparentemente, este, se rebelaba, ¿no? Ante los Estados Unidos. Pero Fidel Castro no era independiente, no es que digamos que era un héroe como, digamos, Miguel Hidalgo o así, u otros, sino que Fidel Castro también venía siendo apoyado por gente del exterior. Como más tarde lo demostraría, Fidel Castro impuso en Cuba el sistema comunista. Es decir, ya hemos visto, ¿no? La ideología marxista. En toda Cuba impuso la ideología marxista y fue apoyado completamente por la Unión Soviética. Entonces, precisamente porque eran los años de la Guerra Fría, para los que no han estado en las clases anteriores, o bueno, los que espero que hayan trabajado en plataforma, porque aquí también lo explico, recuerden que eran los años de la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? Ah, pues el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y cómo fue este enfrentamiento? Que ambos países, la Unión Soviética y Estados Unidos, ocupaban a países como campo de batalla, como campo ideológico de batalla. Las clases pasadas ya vimos la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, que fueron países que fueron partidos a la mitad por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Lo vimos, ¿no? Que Corea y Vietnam fueron partidos en norte y sur, en Corea del Norte y Corea del Sur, y Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte
era gobernado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. Y a través de ese control, ambos países provocaron que se confrontaran la población de Corea y la población de Vietnam, lo que conocemos como la Revolución de Corea y la Guerra de Vietnam. Entonces, algo así pasó con Cuba. Cuba, bueno, la Unión Soviética apoyó a Fidel Castro para que después impusiera completamente la ideología marxista. ¿Y para qué? ¿Por qué le interesaba Cuba? Ah, porque a través de Cuba esa ideología marxista se expandería a todo América, a toda, sobre todo América del Sur. A ver, vamos a ver el mapa, vamos a ver el mapa de Cuba. ¿Por qué era importante Cuba? Vamos a ver. Ah, bueno, entonces, si alguien se escandaliza de que digo que Fidel Castro fue apoyado por la Unión Soviética, pues después se evidenciaría, porque la Unión Soviética después ocuparía el territorio de Cuba para colocar misiles que amenazarían a Estados Unidos. Ahí está, como les digo, aquí no hay bueno ni el malo, sino que son intereses. La Unión Soviética tenía interés en Cuba para poder alcanzar o tener una oportunidad de atacar a Estados Unidos. Y otra vez, no digo que Estados Unidos sea el bueno, sino que pues tenía este conflicto con la Unión Soviética. Bueno, resulta aquí algo muy interesante que es mucho a debate histórico. Resulta que Fidel Castro no solamente fue apoyado por la Unión Soviética, sino que resulta que también recibió apoyo de ciertos empresarios de Estados Unidos y en ocasiones mismo por el gobierno de Estados Unidos. Es algo que, bueno, parece contradictorio, pero ahorita lo vamos a ver en un video que les voy a transmitir a las 10. Entonces entren, porfa, entren luego para que vean ese video. Entonces, por qué interés de Cuba? Ah, pues miren, aquí está el mapa. De Cuba, Cuba es como que un punto nodal, un punto central, digamos. La Unión Soviética le interesaba a Cuba porque después, en lo que se llamaría la crisis de los misiles de Cuba, la Unión Soviética colocaría, la URSS, la Unión Soviética, colocaría misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Entonces, misiles que sí podrían alcanzar el territorio estadounidense. Entonces, por de ahí el interés en Cuba. Y también porque a través de Cuba se expandería la ideología marxista a todo América y sobre todo América del Sur. Y bueno, sí, también a nosotros, también nos alcanzó esa ideología. América Central y América del Sur. Es por eso que si ustedes oyen a los gobernantes de Venezuela, también de, digamos, algunos de Argentina, algunos de Ecuador, etcétera, oirán para ellos que Fidel Castro fue un héroe. No es que sea cierto, sino que a través de Cuba se expandió la ideología marxista a toda América, en especial América del Sur. Fue como que un punto, una base, digamos, para que una base logística para expandir toda esa ideología a los demás países. Y años más tarde, los países de América del Sur sufrirían golpes de Estado socialistas, es decir, militares que impondrían en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, gobiernos marxistas, gobiernos, bueno, que tienen o bueno, en Chile sobre todo, gobiernos socialistas. Entonces sí, Cuba fue como que un centro para poder expandir esta ideología marxista. Entonces sí, Fidel Castro no estuvo solo, recibió apoyo para poder expandir el marxismo en América. ¿Sí vamos entendiendo o más o menos? Sí, profe. Ah, bueno, y aquí es donde entra el Che Guevara. El Che Guevara estuvo con Castro en la Revolución Cubana, a que triunfara la Revolución Cubana. Y sí, ya vemos que la ideología pues está ya implementada en toda América, porque el Che Guevara es visto como un héroe, casi como símbolo de lucha. Digo, para mí no lo es, para mí no lo es, pero digo, para que vean cómo esta ideología sí penetró en toda América.
y lo vemos en que en estos marchas, ¿no? Que donde casi tienen al Che Guevara siempre. Bueno, entonces la Revolución Cubana, bueno, Fidel Castro triunfaría, derrocaría a Batista y triunfaría en el año, espérenme, aquí tengo el resumen, en el año 50, no, espérenme, ¿cuándo Fidel Castro? Espérenme. Bueno, hay muchos que ponen esto como un, aquí está, perdón, disculpen, el 1 de enero de 1959. Entonces, Fidel Castro, tomaría el control del país, bueno, tomó el control del país, el 1 de enero de 1959, desterrando, bueno, de hecho Batista se exilió, se huyó, desterrando al general Batista, que se refugió en República Dominicana. Ahí está, copienle. Digo, no digo que Batista era el bueno, no, sino que era un títere completamente de Estados Unidos, Batista. Y como les digo, Cuba sí, efectivamente, tenía una situación de opresión muy grande, una cuestión estaba denigrada completamente la población. Les digo, Cuba parecía un casino, parecía pues sí, un lugar de apuestas, de servicio, de sexoservidoras, etcétera. Era realmente estaba denigrada Cuba totalmente. Y es por eso que la gente siguió a Fidel Castro, porque parecía como que un libertador. Para ellos lo parecía. Bueno, para una fracción de ellos. No todos, pero sí. Lo suficiente para que lo apoyaran y tomaran el control del país. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Sí, profe, ya está. Ah, bueno. Después, más tarde, Estados Unidos intentaría, digo, es que como que había una división de Estados Unidos, hay facciones, una parte del gobierno o ciertas personas apoyaban a Castro y otras personas no querían que Cuba se independizara. Entonces sí hay así como en el gobierno de México, que hay grupos, ¿no? Hay fracciones, así como ahorita que estamos viendo de la presidencia, digo, para las elecciones de presidente, ¿no? Digo, en este caso ahorita que estoy grabando es 2023, digo, para los que vean la grabación después, y ya ven que en el partido gobernante de Morena, ahorita hay una división, ¿no? Que están los de Ebrard y los de Claudia Sheinbaum, ¿no? Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Hay una división del gobierno y así también hay en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, y había una división también. Estaban una parte que apoyaba a Fidel Castro y otra parte que no, que quería retomar el control de Cuba. Entonces, Estados Unidos, bajo la presidencia de John F. Kennedy, después vamos a platicar más sobre él. Ya ven que fue asesinado, hasta hay muchas películas sobre eso, ¿no? Después vamos a discutir sobre eso. Intentarían recuperar
el control de Cuba. Él, ¿cuándo fue esto? Bueno, la fecha no es muy exacta, pero bueno, en abril. Ah, no, el 15 de abril, perdón. El 15 de abril de 1961, en el ataque a la Bahía de Cochinos. Así se llamaba. Bueno, se llamaba así la Bahía de Cochinos porque ahí es donde había un gran casino, y donde había mucha población estadounidense. Y les digo, les llamaba la Bahía de Cochinos porque ahí los Estados Unidos o los estadounidenses traficaban droga, ahí tenían sus prostíbulos, etcétera. Entonces sí, fue un lugar, es un lugar muy simbólico para los cubanos, que era como que el lugar donde prácticamente se liberaron del control estadounidense. Es un lugar muy simbólico para Cuba. Pero fue repelido, es decir, fue rechazado este ataque por las fuerzas revolucionarias cubanas. Ahí está. Bueno, copien. Hasta es un día que se conmemora para Cuba, el 15 de abril, que es el ataque a la Bahía de Cochinos. Perdón, intentaría. Ahí está. Ah, bueno, y sí, Fidel Castro, les digo, no lo crean un héroe, un libertador. Después se vio que él oprimió a su población. Cualquier crítica que le hacían a su gobierno, realmente lo oprimía brutalmente. No es nada más de que lo condenara, como digo, como aquí en México, sino que lo encarcelaba y hasta lo mandaban a un lugar muy remoto.